¿Hay algo que suene más interesante que las historias que puedan salir de la cabeza de 3 enfermos mentales encerrados en un manicomio? Con esta potente idea comenzamos el top. Sanitarium nos propone un viaje dramático y terrorífico a partes iguales a la locura, en el que un psiquiatra nos va introduciendo, siendo el hilo conector de todo, en relatos protagonizados por pacientes y sobre el cómo han acabado en un lugar así. Malcolm McDowell, Robert Englund, Lou Diamond o John Glover hacen acto de aparición en una antología que mezcla lo paranormal y sobrenatural con los delirios mentales de 3 enfermos que tienen algo sumamente aterrador que contar. Con un estilo que recuerda bastante a propuestas televisivas como Masters of Horror, la peli episódica deja buen sabor de boca, sobre todo en sus 2 primeras historias, rápidas y muy potentes, y con una tercera profunda que explora el miedo por otros lados. Entretenida y dinámica, una opción perfecta para dejarse llevar y para comenzar este top. Queda muchísimo aún para Halloween, pero si os apetece sentiros cercanos a la fecha favorita de los amantes al terror, estáis ante una de las opciones más potentes dentro de las antologías, además por partida doble. 31 del 10, tanto en su primera como en su segunda parte, lleva a la pantalla las típicas y siempre apetecibles historias enmarcadas en su mayoría en la Noche de Brujas, donde diferentes directores y guionistas con presupuesto reducido ponen la piel de gallina paseando por distintos subgéneros dentro del horror. Monstruos de los que esconderse en la habitación, niños chungos buscando caramelos con un objetivo bastante perturbador, se pasan en un suspiro, y aunque la primera entrega tiene una calidad bastante superior, la segunda de 2019 sigue su estela, regalando más criaturas, fantasmas e historias que, sin inventar demasiado, dan lo que estáis viendo y lo que prometen. Una que nos va a transportar a diferentes celebraciones, pero que realmente tienen poco de diversión y de felicidad. Holidays supone un extravagante viaje a las más conocidas fiestas y festividades, siempre con el punto común de basarlas en el folclore y el origen de cada fecha, dándole una vuelta grotesca y perturbadora. Navidad, Pascua, San Valentín, Halloween, San Patricio, el Día de la Madre, el Día del Padre y Año Nuevo. En total, 8 cuentos de terror que están preparados para presentarnos verdaderos monstruos, con diseños muy mórbidos, personajes extraños y exagerados, e historias de todo tipo, género y para todos los gustos. 9 historias en una película donde seres terroríficos de distintos tipos van a ir inundando la pantalla. Minutes Past Midnight cuenta con una serie de cortometrajes de directores bastante desconocidos que conforman una recopilación muy interesante. Desde muñecos diabólicos hasta asesinos, pasando por el chupacabras, entre otras pesadillas. Destacan de sobremanera por encima del resto Ghost Train, Timothy, del realizador español Marc Martínez, un slasher muy interesante, y The Mill al Calder's End, con guión de Ryan Murphy y dirigida por Kevin McTurk, una stop motion con sabor Lovecraftiano. Solo por esas, la película ya merece la pena. Además, el resto no dejan de ser interesantes e intensas pequeñas historias que les sirven para redondear una cinta que, aunque irregular, guarda un encanto que gustará a los amantes de las antologías. Una de las últimas en aparecer, al menos la última que he podido ver, y hay que decir que en las 6 historias que la conforman podemos encontrar de todo, pero eso sí, con un tono bastante extraño, donde además del terror entra la incomodidad y un particular estilo capaz de hacerte soltar más de una carcajada o por el contrario que no sepas muy bien dónde meterte. Eso es Tiny Cinema, quizás una nueva pieza imprescindible para los devoradores de antologías de miedo, con un porqué que juega entre lo genial y lo absurdo, con bastante gore y momentos grotescos por todos los lados que te hacen apartar la mirada o al revés, sacarte una sonrisa. Es complicado hablar de ella, por lo que he dicho, tiene un singular modo de contar las cosas, provocar y producir, teniendo además una buena producción y bastante diversidad entre sus relatos. De esas que hay que ver sí o sí si te gusta mucho este rollo. Curiosamente no nos alejamos de los problemas psicológicos ni de los centros psiquiátricos, y es que la peli que veis en pantalla vuelve a partir de un lugar así para presentarnos un grupo de pacientes con un pasado en el que aparecen desde demonios hasta zombies. Una locura total que Patient 7 lleva de maravilla. Aquí un psiquiatra es el encargado de entrevistar uno a uno a cada protagonista, preparado para escuchar lo que tienen que contarle. Aunque parezca en muchas ocasiones que son cosas imposibles de imaginar. Bastante diferente que muchas antologías que se nos puedan venir a la cabeza, Paciente 7 es una ida de olla capaz de tocar todos los palos del género que se os puedan pasar por la cabeza. Divertida, con momentos de todo tipo y un buen argumento conductor. Un programa de radio que nos va a llevar durante la noche a algunos lugares verdaderamente espeluznantes.
Nightmare Radio es una de las mejores películas antológicas que nos ha dejado el cine últimamente, tanto por su hilo conductor, muy potente y especial, cuidado, como en el nivel de sus cortometrajes. Roth es un locutor que cuenta historias de terror a sus oyentes, pero una noche va a comenzar a recibir llamadas extrañas. La cinta va a alternar los cuentos de Roth con su propia pesadilla. Firman Nicolás y Luciano Netti, especialistas en horror, además de contar con directores como Sergio Morcillo, Pablo Pastor o Adam O'Brien, entre otros, expertos en condensar y producir escalofríos en pocos minutos y de manera intensa y excelente. Algunos, os aseguro, os harán agarraros fuertemente a la silla. Mick Garris o Joe Dante, autores expertos en lo fantástico y responsables de la serie Fear Itself o el clásico del 81 Aullidos, respectivamente, son entre otros los grandes nombres que firman la antología que estáis viendo en pantalla. Nightmare Cinema nos lleva hasta un cine rialto donde el proyeccionista y personaje conductor de los relatos, nada menos que Mickey Rourke, junto a su enigmático rostro, va a llevar a los personajes que se introducen en el lugar a terroríficas historias de ellos mismos mostradas en la gran pantalla. Un homenaje constante al cine de los 80 que guarda argumentos muy diferentes entre sí, pero todos con algo especial. Un surrealista slasher gamberro y alocado, un corto rodado en un pulido blanco y negro tétrico con un toque Cronenberg, una operación de cirugía facial que sale mal, en fin, un poco de todo, donde además veremos caras conocidas y en las que también participan en la dirección David Slade, responsable de Hard Candy o 30 días de oscuridad, y Alejandro Brugués, de la divertida Juan de los Muertos. Una de las antologías más interesantes y diferentes sin lugar a dudas de los últimos años, un viaje al pasado y directo a algunos cuentos clásicos de diferentes países y orígenes, largometraje orientado a introducir al público en leyendas y mitos del folclore más olvidado de distintos lugares. Field Guide to Evil cuenta con los nombres en la dirección de gente tan potente como Can Ebrenol, responsable de Baskin, o Severin Fiala y Verónica Franz de Goodnight Mommy, y Peter Strickland de Berberian Sound Studio o Infabric, entre otros, donde podemos movernos entre diferentes contextos, momentos históricos, mundos reales y otros de fantasía, en los que contemplar algunas historias que forman parte de la memoria y de la cultura popular del país del que se nos habla. Posesiones extrañas, entidades antropomórficas, vampiros, criaturas que sangran vino o pequeños desfigurados salidos del mismo infierno. Algo irregular pero sumamente intensa e interesante, repito, peli episódica que se sale bastante de lo establecido en este tipo de producciones. 4 historias relacionadas con las nuevas tecnologías y en concreto a una aplicación dispuesta a llevar la muerte a todas partes. Apps rebosando amor por la serie B más ochentera nos cuenta, viajando por diferentes estilos, varios relatos donde el gore, el slasher, lo sobrenatural, lo surrealista e incluso la animación se alternan para dejar un producto que todo aficionado al género sabrá sacar partido. Una peli episódica con personalidad y llena de secuencias brutales que reúne a 4 directores del país para crear una obra un poco atípica en esto de las antologías, pero enormemente disfrutable. Un grupo de jóvenes al que les espera un destino fatal, un chaval solo ante algo incomprensible en su casa, una banda de maníacos en busca de sangre... Lo dicho, 4 cuentos de terror capaces de haceros apartar la mirada de la pantalla, enormemente entretenidos. Una de las mejores últimas grandes sorpresas dentro de las películas episódicas. De producción argentina y neozelandesa, Asylum nos lleva hasta un show donde un payaso nos conduce por distintos lugares y localizaciones para contarnos una diversa colección de relatos de terror. Con historias de gran nivel como The Cleansing Hour, de Damien Lebec, que más tarde sería un largometraje, o la genial Rip, de Albert Pintó y Calle Casas. Firma además gente importante del fantástico y del horror como Nicolás Onetti o Vincent Paronnaud, entre otros. Una película con pequeñas obras muy potentes y aunque algunas sean conocidas ya dentro del mundo del cortometraje, sin duda estamos ante una de las antologías de fragmentos con mayor calidad. Sencilla y muy divertida de principio a fin, una de las imprescindibles que no podéis dejar pasar.
Respirando y supurando amor por los 80 y por el videoclub desde su comienzo, la macarra y gamberra Scare Package es entretenimiento y diversión pura y dura por varios fragmentos en los que predomina el tono ácido y cómico sin escatimar en violencia explícita, litros y litros y litros de sangre, su buen gore y su buen equilibrio tanto entre sus historias como en la principal, que a pesar de lo absurda que resulta, tiene unos personajes tan singulares que funcionan perfectamente a modo de presentación y entroncan bastante bien todas ellas. Una escapada en el bosque que sale mal y acaba con resultado macabro y extremo, un psicópata enmascarado que se parece a Jason y que resucita, una reunión de amigas con alucinógeno resultado, todo ello homenajeando tópicos del género de forma sutil y no tan sutil, guiños. Resulta estimulante, divertida, y aunque tomarse en serio a sí misma no sea lo que más hace, eso también le ayuda a ser lo que quiere ser. Su secuela, por cierto, Scare Package 2, algo por debajo, puede ser interesante, aunque algo más descafeinada que esta, su predecesora. Si hay una película clásica de historias cortas y que no sea tan recordada, más bien injustamente olvidada, y que es hora de rescatar, es Nightmares. Desenfadada y obviamente apegada a la época en la que se estrenó, tanto en estilo como en el tipo de relatos, el film de Joseph Sargent nos da a conocer 4 cortometrajes que van desde un slasher al más puro estilo La noche de Halloween, a una rata de la que una familia no se puede deshacer, pasando por un videojuego tremendamente adictivo y peligroso, o a un sacerdote que es perseguido de noche mientras conduce. Con caras muy conocidas de la época y mucho gusto por la serie B, sin llegar a tomarse en serio a sí misma, esta pequeña joya poco conocida merece una oportunidad, y más si te apetece echar un rato con algo clásico que reúna toda esa magia que emana de las producciones de los años 80. Es hora de hablar de una de las pelis con más encanto y más personalidad de los últimos años dentro de este género, y es que Child-Rama guarda 4 historias, cada una homenaje a un tipo de estilo de terror y de una década diferente. Adam Green, cineasta creador de la saga Hatchet y de todas sus secuelas, encabeza el cuarteto de directores que con un aire gamberro y de comedia ácida nos regalan una de las cintas antológicas más originales. Zombies, un Godzilla con forma de espermatozoide o un Hitler y su intento por ganar la guerra creando una especie de monstruo letal, una colección de argumentos muy locos y diferentes, enormemente divertidos y que aún alejándose del horror más puro y de intentar dar miedo, hace pasar un rato muy entretenido homenajeando a los grandes clásicos de la historia del cine de terror. De producción neozelandesa y con cortometrajes para todos los gustos dentro del género, El juego de las 100 velas es una de esas pelis episódicas que no esperas y que te dejan un sabor de boca excelente. Sobre todo gracias al argumento central y el nexo para todas esas historias, en el que un grupo de amigos se dispone a jugar a un juego bastante siniestro. Contar cuentos de miedo sin parar, haciendo un círculo entre ellos sin poder romperlo, aunque a su alrededor comiencen a pasar cosas inexplicables y sobrenaturales. Una idea potente y original dentro de este formato de films que redondea un producto lleno de elementos propicios para un disfrute máximo lleno de oscuridad. Gran trabajo técnico, de puesta en escena, pero sobre todo con un buen nivel en todas sus partes. ¿Sabéis de ese tipo de películas que cuando las ves tienen algo que hace que se te guarden en la memoria? Eso me pasó a mí con la que viene a continuación. Además, sí, no deja de ser una antología, pero sus historias están introducidas en el largometraje de manera tan inmersiva que ni siquiera parece que estés ante una producción de este estilo. Ghost Stories, dirigida por Jeremy Dyson y Andy Neyman, este último protagonista del film y actor inglés que habréis visto en decenas de largometrajes. Una historia de fantasmas, como su nombre indica, donde un escéptico profesor se enfrenta a 3 casos donde se van a poner a prueba sus creencias. Una trama muy bien llevada donde el nexo de unión es tan importante o más que los 3 relatos que contiene y donde además un giro final da sentido a todo, de macabra manera. Una película más que interesante que tanto si os gustan las cintas de episodios como no, seguro nos deja indiferentes. De nuevo, repetimos la fecha marcada en el calendario, la Noche de Brujas, esta vez para una de las mejores en ello, a pesar de creo ser algo más conocida, donde un grupo de directores interesantes y también de actores conocidos configuran un puñado de cuentos de terror para todo tipo de gustos. Tales of Halloween son 10 historias de diferentes temáticas, localizadas en un barrio norteamericano el mismo día.
Aparte de chavales buscando caramelos y gente disfrazada por las calles, la antología maneja todo tipo de personajes chungos que podemos esperar, donde aunque obviamente hay algunos mejores que otros, la sensación general después de verlos todos es de las más positivas, centradas únicamente en Halloween. Con Darren Lynn Bousman, Neil Marshall o Lucky McKee entre otros detrás de las cámaras, y con gente como Lin Shaye, John Shabash o Alexis Sow y cameos interesantes que no os voy a decir. Delante de estas, sin duda estamos ante una peli episódica bastante especial. Nos vamos a ir a uno de los lugares a los que más nos gusta viajar en este canal, al continente asiático, y concretamente a Tailandia, para hablar de una de las mejores antologías de terror de los últimos años, Phobia. Si os gustan las historias de fantasmas con ese rollo que solo en esa parte del mundo saben trasladar a la pantalla, esta es vuestra película. Llena de horror, suspense, drama y algún momento de humor extravagante como el que nos tiene acostumbrados Asia, los cuentos cortos, cada uno dirigido por un cineasta diferente, son una gozada espectral para los amantes del terror. Seguramente la más incómoda y la que más miedo busca dar en su totalidad de todo el vídeo, consigue hacernos pasar 2 horas de inmersión y oscuridad con altas cotas de mal rollo en todas sus historias. Aunque la peli que tenéis delante es de las que menos historias tienen en su desarrollo, tan solo 4, hay que decir que todas poseen un nivel bastante alto y plantean argumentos algo más ricos en detalles y profundos, además de jugar con algunos elementos bastante distintos e inesperados en una antología de terror. XX nos transporta a un puñado de cortometrajes dirigidos todos y cada uno por mujeres, relatos originales y que arriesgan en salirse de lo establecido con historias potentes que incluso saben a poco por el tiempo que tienen, como The Box, donde un chico y una caja misteriosa van a llevar el corto por situaciones inverosímiles, o Don't Fall, donde un grupo de personajes deberá sobrevivir en un bosque maldito. Además de todo eso, los fragmentos están acompañados de animaciones muy guapas stop motion que le dan un puntito extra. Una película firmada nada menos que por los creadores de la saga VHS, que no ha entrado en la lista por ser muy conocida obviamente, pero que se merece al menos una mención aquí, ¿no? Y de qué mejor manera que hablando de una antología más que notable, Southbound. 5 historias relacionadas entre sí, interconectadas por un grupo de viajeros que en mitad de la nada, en una perdida carretera, quedan atrapados. El infierno que se va a desatar en ese lugar no os va a dejar de sorprender. Sectas, monstruos, todo lo que una buena peli episódica tiene que tener, vamos, además de personajes muy interesantes, su buena dosis de violencia y de gore, sustos y también tramas perfectas para conducirlo todo. Una de las mejores opciones posibles de este estilo de film de los últimos años que vais a poder encontrar. Si dirigen John Carpenter y Tobe Hooper, producida para televisión, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una imprescindible y recomendable película episódica, apoyada además en sus 2 grandes cineastas detrás y delante de las cámaras. Bolsa de Cadáveres es divertida y con un toque muy gamberro. 3 historias que van desde un slasher en una gasolinera hasta una posesión de ultratumba tras un trasplante de ojo, por no mencionar la de la operación capilar, que, bueno, acaba bastante mal. Además de las apariciones de ambos directores, podemos incluso ver cameos de otros maestros como Sam Raimi, Wes Craven o Roger Corman. Quizás no sea la más terrorífica ni la más perturbadora, pero tiene algo especial que engancha y que otras antologías no tienen. Quizás sea ese gusto por el género que solo ambos creadores del horror saben dejar impregnado. Una secuela de la producción tailandesa que mejora incluso lo mostrado en esa primera parte. Phobia 2 es una de las mejores pelis episódicas de terror que podéis encontrar, donde el miedo llega de forma muy fuerte gracias a su ambientación y al rollo que solo en Asia saben darle a sus historias. 5 relatos de unos 25 minutos cada uno donde encontrar lo que imaginamos y mucho más, con planteamientos bastante innovadores donde obviamente vamos a encontrar los fantasmas que toda buena producción asiática se precie, pero además otras sorpresas que la convierten en una opción sencillamente brutal, y lo dicho, aterradora en algunos momentos de verdaderamente poner la piel de gallina. Los directores de Shudder, Alone o Ghost Love consiguen elevar la calidad y el horror de la anterior, que ya de por sí era muy buena, y dar forma a los relatos más tétricos de todo el vídeo. Imprescindible. Hasta principios de los años 2000, para conocer una de esas antologías imprescindibles y únicas por diversos motivos. Three Extremes.
Tenemos que viajar al continente asiático para disfrutar de 3 historias que son realmente verdaderas mini joyas de terror y de todo lo que puede rodear al género. Firman 3 pedazos de directores como son Park Chan-wook, responsable por ejemplo de Old Boy o Stalker, Fruit Chan, experto también en aparecer en otras antologías como Tales from the Dark, y Takashi Miike, el más conocido, con cintas de todo tipo a sus espaldas como puede ser La espada del inmortal o Muerte de un samurái. 3 relatos llenos de pesimismo y oscuridad con soberbios guiones ejecutados a la perfección y de los que es mejor no saber demasiado. Dumpling, Vox y Cat son una muestra más del poderío oriental en esto de saber evocar miedo. Un siniestro lugar y una joven que se van a enfrentar junto al espectador a un festival sangriento y terrorífico en una de las últimas propuestas antológicas que han salido a la luz y la cual es un disfrute absoluto para los fans del género. The Mortuary Collection o Historias de la Morgue nos pone en un sitio ya de por sí perturbador como es un mortuorio, en el que su director, un personaje de lo más tenebroso y peculiar, se dispone a contar historias de miedo a una joven adolescente. La muchacha, que se refugia ahí intentando huir de la policía, pronto se percata de que los cuentos del excéntrico dueño de la funeraria pueden ser algo más que simples relatos para entretenerla. Con Clancy Brown como maestro de ceremonias, el cuidado apartado técnico y estilístico del film añade un plus extra para meternos de lleno en ese tétrico escenario, donde asistimos encantados a una demostración de buen gusto, entre macabras tramas, una fotografía exquisita y mucha personalidad en todo lo que vemos. Un ejercicio completamente satisfactorio de terror bien hecho. It's just one of